Hola a todos, hoy es jueves, 2 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo Andrei Martyanov nos acompaña. Bienvenido, Andrei. Welcome, Andre. Un placer. Andre, let's start with what's going on in the Andrei, Middle East. empecemos por lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Mucha gente está preocupada por la nueva guerra que ha estallado allí. Estados Unidos ha trasladado muchas armas, aviones cisterna, casas, desde Estados Unidos a Europa y luego en medio a Qatar. Doha, not to Doha, but to Qatar. Sí, Yeah, it's a small sí, country. sí, es un país pequeño. Pero al fin y al cabo, cuando ves el movimiento, ¿qué está pasando? ¿Crees que vamos a tener una guerra total entre Estados Unidos e Israel por un lado y los iraníes por el otro? On one side and Iranians on the other side. Podríamos tener ataques. Bueno, puedes llamarlo guerra, pero la realidad es que, por supuesto, Estados Unidos es incapaz de atacar Irán por tierra. Esto es lo que realmente importa, en realidad, ¿sabes? Y lo único que puede hacer es usar armamento de largo alcance, lanzar, disparar, la cantidad de misiles que tenga. E Israel será como ese pequeño chihuahua en medio, ya sabes, corriendo alrededor de este estúpido bulldog. Así que... Pero aparte de eso, sí, podría ser una guerra aérea. Sí, es un cambio. Dependiendo de cuánto tenga Estados Unidos para lanzar contra Irán, empezamos a pensar que no es mucho para empezar. Pero de nuevo, hay que tener en cuenta que Trump está controlado por Netanyahu y que la Casa Blanca se dirige desde Tel Aviv. Así que sí, si Israel lo dice, Estados Unidos irá. Pero, de nuevo, tenemos que esperar y ver cómo va a ser. Recuerda, lo mencioné ayer en mi video cuando el vicepresidente del Parlamento iraní y presidente del Comité de Seguridad Nacional habló abiertamente sobre ello, que China y Rusia ahora están suministrando MiG-29 y complejos de defensa aérea HQ-11. Y también dice S-400. Bueno, ya veremos, quién sabe. Quiero decir, sí, lo único que Estados Unidos puede hacer contra Irán es lanzar las pocas armas de largo alcance que le quedan. Y eso es todo, básicamente. Así que, si Teherán quiere volver a jugar a este juego estúpido como la última vez, como, oh sí, esos B-2 volando, sí, claro. Obviamente fue puro teatro kabuki para todos. Pero esta vez, Israel podría sufrir aún más daños, sinceramente. I think the first time they attacked Iran, it was a surprise attack. Creo que la primera vez que atacaron Irán fue un ataque sorpresa, basado principalmente en el terror y en asesinar personas, no tanto en una guerra propiamente dicha. Y me preguntaba qué ha cambiado en los últimos 2 meses, digámoslo así, que les hace sentir que pueden atacar Irán de nuevo. Porque esta vez, Irán está totalmente preparado. Hoy mencionaste el MiG-29. Hoy hemos visto imágenes desde Irán, desde Teherán, mostrando un MiG-29 patrullando los cielos de Teherán. Is just patrolling the skies of Tehran. Bueno, sí los tienen. Irán posee MiG-29, pero son modelos antiguos, son MiG-29A, que son aviones bastante obsoletos. De lo que se está hablando, y bueno, necesito ver las imágenes reales, él dice que de nuevo solo estoy especulando aquí, pero basándome en la declaración del alto cargo del Parlamento iraní. Si Rusia entrega MiG-29, esos no son MiG-29A. Esos en realidad son MiG-29 SMT. Son aviones muy avanzados. Es una generación 4 más. Tienen muy buenas armas de escorceño. Y principalmente es una cabina digital, con radar moderno y cosas por el estilo. Así que se convierten en un oponente muy serio para cualquier tipo de aeronave enemiga. Además, los iraníes tienen experiencia pilotando MiG-29, porque Irán tiene, hasta donde yo sé, entre 8 y 12 aviones MiG-29A. Pero, obviamente, el MiG-29 SMT es un avión completamente diferente y mucho más avanzado. Este fue el avión que se ofreció para exportación a mediados de la década de 2000, y desde entonces sigue teniendo capacidades bastante considerables. Así que ya veremos. Y especialmente si hay S-400, no lo sabemos. Así que tenemos que esperar y ver qué está ocurriendo allí.
Pero sí, tienes toda la razón en que prácticamente todo lo que ocurrió la última vez se debió al sabotaje de agentes israelíes y esos traidores que se infiltraron por todas partes. Bueno, ellos lo saben. No entiendo por qué los iraníes siguen haciendo esto, ya sabes, con sus generales y todo, viviendo abiertamente en Teherán. Se les advirtió que su defensa aérea fue saboteada en las primeras 10 horas, así que esta vez probablemente sea diferente. Y luego, por supuesto, todo el mundo vio las imágenes de la inteligencia iraní infiltrándose en las instalaciones nucleares en Israel. Eso fue una sorpresa. E Israel probablemente tiene que pensárselo muy bien, porque obviamente los iraníes pueden realmente acabar con esto por ellos. They have all the information. Tienen toda la información sobre los objetos. Dimona, una de las principales instalaciones. Es particular de Israel. Facility in Israel. En desarrollo, sí. Así que si llega el momento, entonces sí. Y si Israel quiere volverse nuclear, digamos que hay suficientes imbéciles y locos allí, que básicamente son la mayoría, pues entonces no lo sé. Estamos ante algo que es, ¿cómo decirlo?, muy peligroso principalmente para Israel. Porque Dios no lo quiera, si Israel intenta usar un arma nuclear, se convierte en un estado completamente paria. Y habrá una reacción completamente diferente por parte de la comunidad internacional. A pesar de que sí, sabemos que es simbólico, pero también es muy importante, en términos de símbolos, que España, incluso el Reino Unido y Francia, reconozcan a Palestina, lo cual fue básicamente una bofetada para Netanyahu. Pero si Estados Unidos quiere apoyar a un Estado terrorista, claro, eso es lo que es Estados Unidos, el perrito faldero de Israel. Y Tucker Carlson y quien sea pueden decir lo que quieran sobre ser humillados, pero eso es en lo que se ha convertido Estados Unidos. Ha perdido su soberanía en política exterior, especialmente en relación con Oriente Medio, completamente a favor de Israel. Está controlado por Israel. Netanyahu tiene absolutamente razón. Él posee a Estados Unidos. Y considerando el hecho de que la mayoría de los senadores y congresistas en el Capitolio son corruptos y chantajeados por Israel, son esencialmente una extensión de la Knesset. Estados Unidos no tiene el Congreso de Unidos, tiene la Knesset 2.0. Ukraine said that they're receiving Ucrania dijo que están recibiendo sistemas Patriot de Israel. What are these ¿Qué son estos sistemas que están probando? No lo sé. Estados Unidos está enviando nuevos sistemas a Israel, porque si quieren atacar a Irán, tienen que estar preparados para defenderse. Y tienen algo mejor que ese sistema de defensa. No. Estados Unidos ya ha proporcionado a Ucrania, en el último año y medio, casi 2 años, las versiones más recientes del Patriot PAC-3 MSE, que es el más avanzado. Fracasó estrepitosamente, obviamente. Así que, sea lo que sea que Israel intente entregar a Ucrania, no importaría. Probablemente sea un PAC-2 MSE, quizá algún PAC-3. Pero la cuestión es que el Patriot es inútil contra misiles balísticos modernos, y mucho menos contra misiles modernos supersónicos e hipersónicos. Así que bueno, da igual. El THAAD es lo mejor que tiene Estados Unidos, y no está aumentando la producción. No existe la capacidad física para aumentar la producción, por ejemplo, de esos misiles que valen su peso en oro para el THAAD. ¿Y la última vez qué fue? ¿Usaron casi todos en 12 días? O sea, ahí lo tienes. Esto es todo lo que necesitas saber. Así que sí, supongo que lo intentarán de nuevo. Después de lo que vi en Cuántico en las últimas semanas, simplemente me rasqué la cabeza. No lo sé. Básicamente vivimos en una idiocracia. Así que, qué sé yo. Puede que lo intenten, Warren Benjo. How Sí. capable is the United States? ¿Hasta qué punto es capaz Estados Unidos de ayudarles logística y militarmente con las armas que pueden llevar a la región? Porque hay ciertos límites a lo que pueden hacer y a lo que pueden llevar allí. Al fin y al cabo, no va a ser una gran cantidad de misiles, y si la guerra se prolonga, sería extremadamente difícil para ellos reponerlos.
Antes del circo de Cuántico. Vale, vamos a decirlo así, porque me faltan las palabras, ¿de acuerdo? No sé cómo describir esto. Quiero decir, esto va más allá de lo que he experimentado. Pero si miras de cerca, por ejemplo, el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental sobre la preparación de las fuerzas terrestres estadounidenses, es una catástrofe. Es el fin del ejército de Estados Unidos tal y como lo conocemos. De hecho, nunca fue tan bueno para empezar. Siempre existe esa pretensión de que, de alguna manera, derrotó a los poderosos iraquíes, que en realidad era un ejército algo abandonado con modelos obsoletos de los años 60 y cosas por el estilo. Pero el problema es que sí, Estados Unidos simplemente no tiene la capacidad de sostener operaciones serias. Así que, en este caso, como ya he dicho, ¿puede Estados Unidos atacar a Irán por tierra? No, aunque no sé qué canales de comunicación secretos o clandestinos existen entre Teherán y Washington, D.C., pero Israel en sí mismo es un chihuahua militar. Lo único que tienen son armas nucleares, que por supuesto son algún tipo de opción para Israel. Pero ¿sabes qué? La economía de Israel está básicamente destruida en este momento, y hay otros problemas serios. Así que Netanyahu, para evitar ir a la cárcel, que debería, junto con su gabinete o lo que sea, la Knesset, lo que sea, no desearían nada más que desatar algún tipo de, ya sabes, guerra, si quieres, o ataques, que ya sabes, volverían a enfocar, por así decirlo, la atención pública. Pero los propios israelíes, eventualmente, la sociedad se desintegrará, porque lo que están cometiendo ahora mismo en Gaza y todo lo que se suma a ello también expone quiénes son realmente, y no es una imagen bonita. Pero el señor Trump y su administración y el Congreso de los Estados Unidos sabemos que están siendo chantajeados, que son cobardes y que seguirán las órdenes de Tel Aviv. Andrei, ¿crees que Donald Trump tiene miedo de Netanyahu? Oh, absolutamente. Está aterrorizado. Y de nuevo, no olvides que no hace falta mucho para influir realmente en Trump. Es un narcisista. Lo único que quiere en su vida es aprobación, cueste lo que cueste. ¿Sabes? Sueña con el Premio Nobel de la Paz. Yo digo, simplemente dáselo, por el amor de Dios. Así que sí, tiene miedo. Y no solo tiene miedo, tienes, no lo olvides, a los sionistas cristianos. Y según diferentes estimaciones, suman alrededor de 57 millones, algo así. Es una cifra considerable para un país con una población de 330 millones. Nadie sabe cuántos ilegales hay ya en Estados Unidos. Es una cantidad muy considerable. Y es uno de los principales bloques para los republicanos. Y estos sionistas cristianos son más pro-israelíes que los propios israelíes. ¿Sabes? Tienen fanáticos que no tienen nada que ver con el cristianismo. Es una secta apocalíptica que se burla de la Biblia. Su lealtad no es hacia Estados Unidos, sino hacia Israel. Su lealtad es hacia su propia salvación, hacia ese rapto y todas esas ideas dispensacionalistas. Simplemente no es cristiano. No tiene nada que ver con el cristianismo. Solo tiene esas apariencias externas, pero en realidad son sectas de la muerte. Y sí, para ellos no hay nada mejor que Israel derrotando a todos. Es increíble, ¿sabes? Estamos en el siglo XXI y aún existen este tipo de personas. Y esta es, por así decirlo, la parte principal, constituyente de AIPAC y de la influencia israelí en Estados Unidos. Pero después de Charlie Kirk, las cosas cambiaron y la gente empezó a hablar. Bueno, nosotros ya lo veníamos diciendo desde hace un tiempo, pero yo no soy tan importante, ¿sabes? Pero Candace Owens sí lo es, Tucker Carlson también. Y obviamente el discurso de Tucker Carlson en el funeral de Charlie Kirk fue absolutamente impresionante. Y la reacción de ese estadio lleno, 73,000 personas dentro, eso es una señal, ¿sabes? Pero sí, a esas personas no les gustaría nada más que desatar su, entre comillas, guerra a nivel global. Así son ellos.
Andre, because the case of Charlie Kirk is somehow we talked Andrei, about before. porque el caso de Charlie Kirk es de alguna manera, ya lo hablamos antes, hace 2 semanas lo comentamos, y todavía había tantas teorías de conspiración alrededor del caso de Charlie Kirk. Pero después de todo, hablé con Larry Johnson porque lo estábamos discutiendo continuamente para ver qué es real y qué es falso. Y todo el asunto es simplemente, es un caos enorme cuando miras el caso de Charlie Kirk. Por parte del gobierno se inventan cosas. Nadie sabe si este tipo realmente, ya sabes, si realmente asesinó a Charlie Kirk. Pero no parece que ese fuera el caso. Y están inventando cosas. ¿Y quién sabe qué hay detrás de esto? Pero es tan extraño, la forma en que entró la administración Trump. Ya sabes, dijeron, tenemos que arreglar el gobierno. Somos nuevos, estamos haciendo todo, estamos arreglando todo. Pero ni siquiera parece ser el caso con Charlie Kirk. No son honestos sobre el caso. No. Sí, el gobierno era muy conocido por las operaciones de falsa bandera, desde el Golfo de Tonkin, supuestamente los vietnamitas atacando un buque naval estadounidense, o luego Cuba y todo eso. Sí, eso es lo único que saben hacer. Quiero decir, se creen inteligentes. Simplemente han destruido el país. Y de nuevo, ¿cómo puedo explicarlo? Estamos presenciando la desaparición del antiguo sistema político en Estados Unidos, que ha estado completamente corrupto, y gente que todavía cree en la democracia y todo eso. Así que, sí, no son solo teorías de la conspiración, aunque era inevitable que empezaran a circular. Y hay mucha gente, a los que no les gusta Kash Patel, no les gustan, ya sabes, otras personas, pero la realidad es que, de todas las personas, Charlie Sheen lo expresó correctamente. Este es el momento JFK de nuestra generación. Y lo es. Y la realidad es que creo que es aún más grande, porque obviamente vivimos en un mundo donde la información viaja instantáneamente y las opiniones se intercambian al momento, y especialmente a nivel internacional, la gente se comunica entre sí de forma instantánea. Así que todo esto se amplificó enormemente, y el impacto que Charlie Kirk tuvo en la gente, obviamente, bueno, ¿es eso Israel? Absolutamente posible. Absolutamente posible. De hecho, es muy probable. ¿Podría ser Ucrania? Absolutamente posible, y también muy probable. La postura de Charlie Kirk, en mente antes de su asesinato, par de meses antes de eso, cambió de manera drástica. Y hay de 180 grados. Fue un giro de 180 grados cuando empezó a hablar de cosas que todo el mundo comenta en sus cocinas en Estados Unidos, al menos la mayoría de la gente, y especialmente aquellos que de algún modo tienen impacto en la vida política. Así que, ¿qué puedo decir? Quiero decir, claro, van a mentir. ¿Recuerdas el USS Liberty? Y como el padre de John McCain, el difunto almirante McCain, básicamente saboteó la comisión, que estaba llegando a la conclusión de que Israel atacó deliberadamente al USS Liberty porque querían deshacerse de los testigos presenciales, que eran marineros estadounidenses en buques de guerra estadounidenses. Así que sabemos cómo funciona esto. Todos son corruptos. Todos están chantajeados. Todos están en los bolsillos del Mossad. Y así es Estados Unidos, así de simple. No son los Estados Unidos de América, son los Estados Unidos de Israel. Y seamos sinceros, eso es lo que hizo esta generación. Vendieron su país. Son personas traidoras. Y también son fanáticos imbéciles que creen en esta basura de la herejía, que no tiene nada que ver con la Biblia real. ¿Y qué puedo decir? Es lo que es. Estamos presenciando un punto de inflexión histórico. Y ahora Estados Unidos tiene que decidir si quiere continuar como un país unificado. Pero Europa ya está acabada. Europa se terminó. Así que Estados Unidos es el único último vestigio de la civilización occidental, en el sentido de que solo Rusia y Estados Unidos siguen siendo, en cierto modo, países occidentales. Europa ya no es occidental, no tiene nada que ver con la civilización occidental. Básicamente es un patio de recreo satánico, y ya están acabados. Así que esos son el núcleo civilizatorio de Europa occidental, que son Francia y Alemania. Ya no existen. Se acabó. Está hecho. Así que ya veremos.
Pero Trump no es el hombre que pueda manejar nada. Es un narcisista. De hecho, está comprometido. ¿Y qué puedo decir? Y luego, no sé cuál es el asunto con los archivos de Epstein y todo eso. ¿Es él el tipo? Podría ser. No lo sé. No lo sé. No me preguntes sobre eso. Sí, hoy Putin en Valdai dijo que en la situación global actual debemos estar preparados para cualquier cosa. Las apuestas son extremadamente altas. Sí. Creo que están hablando de lo inestable que es el gobierno en Estados Unidos, porque dicen una cosa y hacen otra. En Occidente, en Europa, son absolutamente inestables. Son unos idiotas. Son unos cobardes. Todos ellos. Macron es un crío. Ni siquiera sé lo que hizo. Pero de nuevo, Francia está acabada. Se acabó para Francia. Es solo cuestión de cuán rápido. Los franceses no tienen la voluntad ni la integridad para luchar por su país. Luchan por sus intereses económicos, por las cosas que pueden hacer. Como hoy, 600.000 por toda Francia. Venga, venga, solo luchan por eso. Que su país se esté hundiendo ahora, no les importa. Fue completamente, esencialmente arabizado y africanizado y cosas así. Así que se acabó para ellos. Lo mismo para los alemanes, pero al menos en el Reino Unido había algunos, ya sabes. Pero estos son gobiernos traidores. No les importa su propia gente. Son globalistas, son unos pervertidos. La mayoría de ellos son pervertidos, desviados sexuales. Y esto es satanismo, simple y llanamente, ya sabes. Y Europa, en este caso, ha desaparecido. Se acabó. Y Vladimir Putin lo dejó muy claro hoy, y cito, Europa se está encogiendo y seguirá encogiéndose y desaparecerá. Y así es como son las cosas. Así que por eso, tenemos a esos cretinos que, por paradójico que parezca, solo saben hacer una cosa. Intentan desatar algún tipo de guerra para salvar, básicamente, su propio pellejo. Eso es lo único. Y si miras al ejército francés, es una broma. Lo mismo ocurre con el Reino Unido. Y sí, si quieren guerra, que lo intenten. ¿Qué puedo decir? Pero Estados Unidos, en este caso concreto, es el eje más importante de todo esto, porque obviamente estamos hablando de una superpotencia nuclear. Y quién sabe qué puede pasar. Nadie quiere ningún tipo de, ya sabes, lío serio en un país con este potencial nuclear. Y ya sabes, la gente que ahora está entrando en pánico, ¿verdad? En Rusia, Larry Johnson escribió hoy un excelente artículo sobre generales estadounidenses que estaban sentados escuchando estas humillantes, ya sabes, diatribas de Trump y Hexer. Y nadie se levantó y dijo, presento mi dimisión. No puedo soportar esto más. Tengo honor y tengo un juramento con mi país y la Constitución. Nadie. 800 de ellos. Ninguno. Increíble. ¿Y eso qué significa? Que a esos tipos solo les importa su carrera. Y algunos de ellos ni siquiera son realmente competentes militarmente para empezar. Así que sí, esa es la naturaleza de la inestabilidad. Y luego, por supuesto, no sabemos lo que viene. Bueno, tal vez algunos sí. Tal vez incluso Trump fue informado sobre lo que se avecina para Estados Unidos económicamente. Y en cuanto a Europa, está acabada. Estados Unidos quiere, están hablando de misiles Tomahawk, Andrei, enviarlos también. Y lo que Putin dijo hoy es que estos misiles no cambiarían nada en el campo de batalla. No. Sí, y mencionó Andrei que estos misiles y el uso de misiles Tomahawk es imposible sin la implicación directa de Estados Unidos. Oh, absolutamente. Sí, no es solo eso. Para lanzar Tomahawks necesitas tener una plataforma. De nuevo, seamos claros. El Tomahawk es un misil avanzado. Tiene un buen alcance. Hablan de ello, oh sí, que no se puede engañar, ya sabes, o con el GPS, cosas así. Bueno, la defensa aérea rusa es bastante impresionante, por decirlo suavemente. Es la mejor del mundo con tanta diferencia que ni siquiera puedo describirlo. Está a años luz por delante. Pero los Tomahawks tienen alcance. ¿Y eso qué significa? Que intentarán, ya sabes, atacar, lo que sea. Ya sabes, escondiéndose por supuesto detrás de las espaldas de sus... Eso es lo que hacen. Realmente no son buenos en nada más que esconderse detrás de la carne de cañón ucraniana.
Pero para operarlos, necesitas tener o bien bombarderos estratégicos B-52 o B-1, o necesitas destructores de la clase Arleigh Burke o cruceros de la clase Ticonderoga para lanzar esas cosas. Por supuesto, ahora los tienen. Aegis Ashore, que obviamente está en Deveselu, en Rumanía y en Polonia. Y luego, por supuesto, la otra cosa desde la que se pueden lanzar Tomahawks es este antiguo sistema llamado Typhoon. ¿Qué es el sistema Typhoon? Básicamente es un sistema de lanzamiento vertical, el MK-41, que literalmente se coloca sobre un chasis de automóvil. Así que puedes poner Tomahawks ahí y también puedes poner el SM-6. Es un sistema de lanzamiento vertical. Así que lo llevas a algún lugar, recibes tu objetivo, sea cual sea el objetivo, y luego apuntas, elevas el lanzador y disparas desde él. El problema es que Estados Unidos necesita estos sistemas en Asia, y no tiene muchos para empezar. Y nadie sabe el número real de Tomahawks operativos en el arsenal estadounidense. Como señalaron algunas personas hace un par de días en el Quincy Institute, no es que los tenga en la más alta estima, pero al menos lo expresaron razonablemente. El ejército estadounidense no quiere usarlos. Primero, va a ser, de nuevo, como siempre, la acumulación del sistema gubernamental estadounidense, como se hizo, por ejemplo, en Siria, nada menos que por la defensa aérea siria. En segundo lugar, esto va a escalar, y al final, simplemente no tienen suficientes de esos Typhoon. La gente dice que tienen 3 de ellos. Vale, 12 misiles. Los quieren, pero no los producen rápido, así que en su mayoría es solo palabrería. J.D. Vance puede decir lo que quiera, pero fue cabo en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y fue periodista, ¿de acuerdo? Así que no tiene la formación técnica para entender estas cosas tan simples. Y luego sí, ¿qué puedo decir? Pero ahora Estados Unidos seguirá intentando hacer algo porque... ¿Qué puedo decir? Trump no entiende que se humilla a sí mismo con cada día que pasa. También humilla a Estados Unidos porque debería escuchar a Viktor Orbán, quien ya lo ha dicho. Se acabó. La guerra está ganada. Solo es cuestión de cuántos ucranianos más quieren matar. ¿Quieren luchar? El ejército estadounidense es incapaz de enfrentarse al ejército ruso. Será destruido. Así que todo este entusiasmo, ya sabes, a menos que Estados Unidos transfiera un par de los SSGN de clase superior, que han sido convertidos de submarinos de misiles balísticos para llevar, creo, Tomahawks. Bueno, entonces supongo que todo puede pasar. Después de eso, Ucrania dejará de existir junto con Europa, y quizá la Marina de Estados Unidos tenga que enfrentarse a problemas enormes. A menos, por supuesto, que recurran a una escalada inmediata, que lo harán, porque no pueden permitirse perder. Y así es como se plantea toda esta idea de la guerra en Estados Unidos. Escalarán de inmediato hasta el umbral nuclear, porque, convencionalmente, y escúchame bien, puedes citarme, pero de nuevo, llevo años hablando de esto. Estados Unidos perdió la carrera armamentística. Es débil en términos convencionales. Así que pueden atacar Venezuela, por supuesto. Pueden intentar atacar, y probablemente lo harán, Dios no lo quiera, Irán. Pero ese es el techo, por así decirlo, al que pueden llegar. No pueden luchar sobre el terreno. Creo que hablé con iraníes. Ellos creen, están 100% seguros de que van a ser atacados por Israel. Oh, no, está claro que lo harán, sí. De nuevo, estamos hablando de chiflados. Escucha, después de este espectáculo, que es humillante, quiero decir, Trump no lo entiende. No tiene clase. El tipo es un timador inmobiliario neoyorquino que se ha arruinado ¿cuántas veces? Muchísimas veces, no sé, 5, 6, si no 7. Y no entiende lo más básico sobre el arte de gobernar. No lo entiende. Está mal educado. Todo en su vida lo ha heredado de su padre. Tiene problemas evidentes con su padre. Así que, en cierto sentido, es, ya sabes, lo que llamaríamos un blandengue. No sabe manejarse, no sabe convertirse en un hombre. Nunca lo fue. Y hay mucho más, incluyendo esta cuestión, ya sabes, del intento de asesinato contra él. Hay tantas preguntas, muchísimas preguntas, por decirlo suavemente.
Y entonces, si miras esto, es un circo. Ni siquiera puedo describirte la reacción del ejército ruso ante todo esto. Estaban como, Dios mío, ¿qué demonios acabamos de ver? E incluso si consideras que se usó como tapadera para negociar, ya sabes, para hablar en esas salas secretas con todos esos, ya sabes, mandos de combate sobre cómo organizar un ataque a Irán o Venezuela, podrías haberlos invitado sin exhibir al ejército estadounidense. Son un montón de ineptos, básicamente. Eso es lo que fue. Y ni un solo general o almirante se levantó y les dijo a la cara que esto es una humillación nacional, que esto es increíble. Y por supuesto, sí, es simplemente, no lo sé. Desafía, no tengo palabras. Mi vocabulario no es lo suficientemente fuerte para describir lo que presenciamos. Andrei, Andrei, si deciden enviar misiles Tomahawk, según tengo entendido, la operación sería completamente estadounidense. ¿Es correcto? is that correct? Sí, todo, sí. Nadie permitirá ningún tipo de ucraniano o incluso a cualquiera cerca de esos Tomahawks, porque para Estados Unidos es lo mejor que tienen, el ejército estadounidense. También tienen JASM, pero JASM es. Y de nuevo no sabemos cuántos tienen. Pero como ya he dicho, para lanzarlo necesitas un Typhoon. Hay pocos, la gente dice 3, 4, y según su opinión los necesitan en el sudeste asiático para contener a China. Pero de nuevo, Tomahawk es un misil Spring. Intentaban hacerlo, pero está a una generación de distancia, por ejemplo, del misil ruso 3M14 Caliber, y ni hablar del 3M14M con un alcance de 4.500 kilómetros. Así que es una historia completamente diferente. Y como ya he dicho, ¿Estados Unidos le dará a Ucrania un B-52 o un B-1B para lanzar? Así que entiendes lo absurdo de esto. Y entonces, ¿qué puedo decir? Tendremos que esperar y ver. Pero Vladimir Putin tiene absolutamente razón. Quiero decir, no va a cambiar nada. Intentarán atacar Moscú. Bien, buena suerte, ya sabes. ¿El Tomahawk es un misil de crucero? Es de alguna manera. Sí, es un misil de crucero. Es un misil de crucero subsónico con todos esos, ya sabes, nuevos tipos de sistemas electrónicos, desde TERCOM, que es de seguimiento del terreno, hasta ahora los sistemas electrónicos que pueden reconocer imágenes y cosas de este tipo. Así que, sí, realmente no es nada tan nuevo. Quiero decir, los Caliber usan lo mismo, pero dicen que, no se puede cambiar, ya sabes, de alguna manera entrar en la antena y la unidad GPS allí. Bueno, no hace falta. La mayor parte es guiado por GPS, que es, sí, lo lanzas y vuela por coordenadas. Puedes actualizarle la ruta por comando en algún momento, ya sabes. Pero el problema es que con Rusia no vuela considerando los alcances. Quiero decir, puede llegar, por ejemplo, si lo lanzas desde Kiev, va a tener un alcance de unos 2.000 kilómetros. Es un alcance significativo. Así que, pero sí, ¿qué puedo decir? Solo misiles de crucero, lentos y obsoletos. Yeah. 2 days ago, Hace 2 días estaba viendo un tipo que estaba en Moscú. in Moscow, he was showing that how GPS doesn't work in Moscow because Estaba mostrando cómo el GPS no funciona en Moscú, porque en Moscú hace 2 años, la última vez sí, ni siquiera podías reservar un taxi de Yandex correctamente, ya sabes, así que siempre es un poco, ya sabes. Y nos alojamos en el antiguo Marriott. Esta vez nos quedamos en el antiguo Marriott de la calle Tverskaya. Y sí, es como chicos, quiero decir, nuestros teléfonos no funcionaban. La aplicación de Yandex, y por supuesto teníamos tarjetas SIM de Estados Unidos. Así que vas a esos chicos en la recepción y les dices, chicos, ¿podéis llamarnos un taxi? Y ellos te dicen, sí, si tienes suerte, a veces, pero ahora está completamente cerrado. Así que, y GLONASS funciona, pero esa es otra historia. yeah. Sí. Andrei, al observar la reunión urgente de Pete Hegseth junto con Donald Trump, con generales y almirantes, ¿qué fue eso en tu opinión? ¿Qué había detrás de este tipo de comportamiento tan extraño? Sort of bizarre behavior. Es un comportamiento extraño. Es como si la gente literalmente se hubiera vuelto loca.
Quiero decir, todos son desvaríos. Y por supuesto Trump, él afirma que detuvo todas las guerras y derrotó a todos. Fue una humillación, como ya he dicho. Sí, 800 almirantes y generales, y ni uno solo se levantó y dijo no puedo soportar esto más. Esto es una acumulación para el país y la nación. A nadie le importa Trump. Es un payaso. Vale, seamos sinceros. It's un payaso. Tal Max Christine. It's el Athmarair. Lo importante es ese payaso patutin broning. Pero no hay nada de real nada que está. Algunas personas dicen que él no puede admitir la derrota. A nadie le importa si puede admitir la derrota. Es un narcisista, obviamente. El problema no es admitir algo, sino la capacidad. Estados Unidos ha sido derrotado militar y económicamente. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y como ya he dicho, estamos ante un punto de inflexión en la historia de la humanidad en los últimos 1000 años. Básicamente, el dominio de Occidente ha terminado. Es un hecho consumado. Y lo único que los rusos pueden hacer por Occidente es jugar con Estados Unidos, lanzarle un hueso a Trump para permitir que Estados Unidos salga arrastrándose de esta situación. Pero ese tipo es un auténtico idiota, ¿vale? Quiero decir, míralo, mira a su gente especial, Kellogg, Jesucristo. De verdad, el tipo es un imbécil. Estos generales estadounidenses son unos payasos. No entienden lo más básico. Han vivido en estos relatos inventados y falsos sobre cómo, como dijo Obama, la mejor fuerza de combate de la historia. Nunca lo fueron, ¿sabes? Así que es simplemente extraño absolutamente. Pero bueno, es solo otra señal de lo que me preocupa, que no solo es una pérdida total de todo, sino que ahora se convierte en estos espectáculos extraños y grotescos que el resto del mundo observa. Algunos con horror, otros simplemente se ríen. Así de simple. Keith Kellogg said that people in Washington believe that Keith Kellogg dijo que la gente en Washington cree que Rusia no puede ganar. Lo mencionó. Y hoy escuchaste al presidente ruso Vladimir Putin. Dijo que solo en septiembre el ejército ucraniano perdió más de 44,000 soldados. has lost more than 44,000 soldiers. De nuevo, los generales estadounidenses no entienden lo que es la guerra. No les enseñan lo que es la guerra. ¿Vieron la película Patton, que por cierto fue mencionada por el señor Trump mientras posaba detrás de la bandera estadounidense como George C. Scott, quien ganó un Oscar por su papel en ese canal mediocre, Patton? Quiero decir, era pura mitología, ya sabes, sobre un tipo que según cualquier estándar mundial era demasiado mediocre. En realidad, era incluso peor que eso. Pero la cuestión es que, oh, Dios mío, quiero decir, es simplemente increíble. Pero de nuevo, ya sabes, hice el video sobre cómo Trump mostraba oro en el despacho oval. Les dije palacios reales en España, en el Reino Unido. Sí, id a impresionar a esos tipos con eso. Sin palabras. No puedo describirlo. Hay, sin embargo, ya sabes, una obra de Molière sobre esto, y es realmente impresionante. Una obra sobre un tipo de clase muy baja que se vuelve muy rico e intenta copiar intentos de apurar aristocracia. Es una comedia. Y es tan ridícula. Quiero decir, la comedia es maravillosa. En Rusia la hizo el Teatro Vakhtangov, el famoso Teatro Vakhtangov. También se adaptó a una obra de televisión. Eso es lo que observamos. Tenemos a este campesino, ya sabes, un tipo sin clase, sin educación, sin cultura. Y él llegó a, ¿qué puedo decir? Los hombres pueden adaptarse, ya sabes. Y el amor en los corazones de la gente, los deseos, el deseo finalmente se cumplirá y tendremos, ya sabes, una Casa Blanca consagrada con un auténtico idiota. Eso es lo que tenemos ahora. Kellogg dijo que altos funcionarios en Washington le dijeron que Rusia puede ganar. Supongo que las mismas personas le dijeron lo mismo a Donald Trump. Y por eso él dijo 2 veces que Rusia es un tigre de papel. Hoy Vladimir Putin respondió a eso.
Permítame poner la respuesta de Vladimir Putin. Putin's response. Mantener la iniciativa estratégica de manera segura en todos estos lugares. Pero en realidad hemos estado avanzando de forma constante y decidida. Somos un tigre de papel. Entonces, ¿qué es la OTAN en este caso? ¿Cómo es la OTAN si nosotros somos un tigre de papel? Bien, lo principal para nosotros es mantener nuestra confianza y estamos seguros de nosotros mismos. Gracias, muchísimas gracias. Sabes, existen esos juguetes que se hacen de papel, un tigre de papel. Creo que la próxima vez que te reúnas con el presidente Trump podrías regalarle uno de esos juguetes. Todos tenemos nuestras propias relaciones y sabemos qué darnos unos a otros, y tratamos estas cosas con calma y tranquilidad. No sé si fue ironía o cuál era el contexto, ya sabes. Bueno, él dijo eso, hablando con su interlocutor. Algo así como, el tigre de papel. Vale, ¿y luego qué? Ve y enfréntate a este tigre de papel, podría haber dicho, ya sabes. Pero las cosas sobre el terreno son diferentes. Sí, ya sabes, pero no hay nadie en Washington que entienda lo que Vladimir Putin acaba de decir. Washington to understand No pueden, quiero decir. Vladimir Putin just said. And They can't. I mean, Pentagon is militarily incompetent. They are El incompetent. Pentágono es incompetente militarmente. Son personas incompetentes. La educación militar estadounidense es una broma. Es una broma. Básicamente se basa en suposiciones falsas, en narrativas falsas. Como ya he dicho, cuando miras a Sarah Payne, que enseña estrategia, una señora con un título en historia de la Universidad de Georgetown, ¿saben siquiera lo que es la estrategia? No, nunca leyeron a Spechin. No conocen la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial. No conocen la historia del Frente Oriental. No entienden a Rusia. No hay especialista en Rusia. Y como tal, tienes un fracaso total a nivel estratégico y tal. So you have the complete failure on the strategic and operational level. Tactically, you might get some, decent American officers. Tácticamente, podrías conseguir algunos oficiales estadounidenses decentes. Puede que incluso intenten hacer algunas cosas tácticas a nivel de compañía o batallón, quizá incluso hasta el nivel de brigada, pero incluso eso es cuestionable ahora. Fuera de eso, no entienden las cosas. La mayoría de ellos, como se puede leer ampliamente, por ejemplo, en lo que respecta a STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, los oficiales estadounidenses, especialmente en los niveles más bajos, hasta un 55%, puedes leer esto en Parameters, que es la publicación del US Army War College, ni siquiera aprobarían los exámenes de ingreso a cualquier academia militar rusa. Even pass entrance exams to any Russian military academy. They will fail. And they will, even if they somehow Fracasarán. they will not E incluso si de alguna manera lo logran, no podrán estudiar allí. Es un nivel académico completamente diferente. Y por supuesto, los rusos, bueno sí, a los rusos también les gustan ambas cosas, lo cual es normal para cualquiera. Pero la cuestión es que los rusos conocen muy bien la historia militar y realmente la estudian. Pero después de ver lo que enseñan en esas academias militares, es simplemente una buena guerra. Así que sí, que sigan creyendo que son tan grandes. Pero la realidad es que a algunos generales o almirantes estadounidenses les cuesta concebir que hayan perdido la carrera armamentística. Simplemente no tienen con qué contrarrestar, especialmente si Dios no lo quiera. La cosa se vuelve convencional, ya sabes, por eso. goes conventionally, tit for tat. Even if Russia is somehow allows Incluso si Rusia de alguna manera permite que el ejército de los Estados Unidos lo permite sin interceptar las rutas marítimas de comunicación, nada, simplemente permite que vaya, se preposicione, se reúna en las áreas de concentración en Europa y luego se desplace de alguna manera. Eso es otra historia completamente distinta. Los rusos se sentarán y esperarán durante medio año. El ejército de los Estados Unidos, tal como existe hoy, si se despliega al frente, será derrotado y sufrirá pérdidas catastróficas. Incluso los oficiales estadounidenses, no los generales obviamente, pero sí otros, lo admiten. Estados Unidos no podrá soportar esas pérdidas ni siquiera durante unos pocos meses, porque perderá al menos 3.600 hombres al día. at least 3,600 a day. It will be losing practically one brigade a day. So, Estará perdiendo prácticamente una brigada al día, y esto es la estimación más baja.
Ni siquiera estoy hablando de los europeos. Básicamente, esos son unos idiotas. Y esa es la realidad. Y Vladimir Putin también se dirigió hoy diciendo, chicos, están llegando nuevos sistemas de armas. Pero en realidad, por supuesto, incluso si admites esto, Rusia no permitirá que nadie aparezca en Europa para luchar. Quiero decir, porque serán hundidos. Todo lo que salga de Estados Unidos para apoyar a los aliados no va a llegar. No va a llegar a las costas, ya sabes. Pero sí, eso es lo que es la OTAN, un tigre de papel. Así que eso es lo que hay. Se ha demostrado empíricamente, de manera impecable. Putin dijo que uno de los principales objetivos de estas historias sobre drones, estos ataques con drones en Dinamarca, es todo sobre militarizar Europa. Y básicamente advirtió, en el caso de Alemania, y habló sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre lo que ocurrió con Alemania, porque Alemania está diciendo, tenemos que... No va a ser la Segunda Guerra Mundial. Alemania simplemente dejará de existir como Estado. Y los rusos no tienen ninguna tolerancia hacia Alemania ni hacia la mayoría de los alemanes, que odian a muerte a los rusos. Los rusos son muy conscientes de ello. Todas esas ilusiones, incluso las de hace 10 años, han desaparecido. A los rusos no les gusta Europa, y no les gustan la mayoría de los europeos. No es solo que no les gusten, eso es decirlo suavemente. Los rusos están en guerra, ya sabes. Así que, y si fueron los propios europeos quienes eligieron a esas personas, de nuevo, siempre estará esa vieja historia de, nosotros, los pobres franceses, los pobres alemanes, pero somos, ya sabes, unos ocupados, otros simplemente. No, vosotros los elegisteis. Teníais opciones. Había otras personas, ya sabes que... Y no, estabais totalmente corrompidos y simplemente seguisteis adelante con eso. Así que disfrutadlo. ¿Qué puedo decir? La buena gente de Europa, obviamente, da la bienvenida a Rusia con los brazos abiertos. Ya sabes. Así que con sus visados se establecen. Pero la mayoría de los europeos, como ya he dicho, es demasiado tarde. Sabemos que hay personas en Occidente que quieren poner fin al conflicto en Ucrania. No les gusta la guerra en Ucrania, pero creen que Rusia está siendo demasiado blanda en Ucrania y se preguntan por qué Rusia no simplemente lo destruye todo. Este tipo de argumentos. Esto es lo que dijo Putin sobre por qué Rusia no ha recurrido a una guerra total en Ucrania. Nos hemos enfrentado a diferentes problemas que deben resolverse en distintas partes del mundo. En el pasado, existían dos bloques, el bloque soviético y el bloque occidental. Pero como saben, actualmente las cosas han cambiado. Puedo encontrarme ante un dilema sobre si debo actuar de una manera u otra. Pero si actúo de esta forma, afectará a ciertos interesados. Si actúo de otra manera, afectará a otros. En varias ocasiones, optamos por la inacción. Reis is mercedes dat ausgeordnerd praktiking. Het is onrelogisch door den die. Het is taalgoed in praktiki. And this is something happening in practice. Sí, dijo. Lo otro que dijo, que me parece muy importante, es que lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania es una tragedia tanto para los ucranianos como para los rusos. Y hoy dijo eso, hablando de la gente, sobre todo de la gente común en Ucrania, que no tiene nada que ver con la guerra. En realidad sí lo hacen. Ese es el problema. Eso es lo que mucha gente no entiende. Y las encuestas de opinión de todo tipo de organizaciones, desde ucranianas hasta internacionales, lo confirman. No, quieren la paz, pero la paz en Ucrania solo es en los términos de Ucrania. Así que no es así, no. Llevo años diciendo lo mismo. La nación ucraniana ya existe. Como nación política, ahora existen. Otra cosa es que obviamente Putin no puede salir y hablar como Taras Bulba le habló a su hijo. Te di la vida, ahora te mataré. Así que básicamente es lo mismo. Pero sí, está siendo educado, está siendo diplomático. Eso es lo que hace la gente, y tiene toda la razón. ¿Te refieres a los ucranianos, Andrei? ¿Te refieres al pueblo ucraniano?
Yeah, Yeah. Nima, Sí, no voy a revelar ningún secreto aquí. Y conoces mis conexiones, y conoces algunos de ellos, y su opinión es casi unánime, tanto en el frente como dentro de Rusia. No hay amigos de Rusia en Ucrania. Así de simple. Quiero decir, hay algunos, pero son una minoría. Y por eso Vladimir Putin necesariamente dijo que Rusia no quiere gobernar Ucrania. No quieres enfrentarte a 19 o 20 millones de personas que te odian profundamente. Y especialmente después de saber que 2 millones de ucranianos, soldados ucranianos, han muerto. Así que vale, seamos muy realistas. Probablemente habrá otro millón más cuando esto termine. Así que luego multiplica eso por 2 en cuanto a nombres y todo lo demás. ¿Crees que los rusos quieren básicamente gobernar a esa gente? No. Si acaso, no quieren hacerlo. Pero sus condiciones siguen siendo las mismas. Nunca cambian. Es solo cuestión de hasta dónde están dispuestos a llegar los rusos. Pero, de nuevo, Rusia puede aniquilar a otros 2 millones con muy pocas bajas propias. Y eso es lo que estoy diciendo. No entienden la guerra. Nunca han visto nada parecido. Los generales estadounidenses no tienen ni idea de lo que es. Operativamente, son unos aficionados. Como ya vimos en 2023, lo vimos en 2024 con Kursk, básicamente, los errores graves que cometieron allí. Y sí, ese es el resultado. Lo vimos todo en Cuántico. Esto es un circo, básicamente. Y ahora mismo están corriendo como pollos sin cabeza porque no entienden lo que tienen que hacer. No pueden, a menos que quieran ir a lo nuclear, pero entonces desaparecerían. Todo el país sería arrasado, y con ello la mayor parte del mundo. Por eso Putin tiene absolutamente razón. A veces hay que ejercer contención. Rusia no lucha contra civiles, ni siquiera contra aquellos que están absolutamente rabiosamente en su contra, que es la mayoría de la población ucraniana. La mayoría, no todos, no digo que sean todos, pero la mayoría, sea cual sea ese porcentaje, entre un 60 y un 80%, odian a los rusos a pesar de ser étnicamente rusos. Algunos de ellos hablan ruso, de hecho muchísimos, pero eso no significa que les gusten los rusos. Aquí tenemos una de las situaciones más singulares desde la Alemania nazi, cuando toda una nación fue adoctrinada hasta la absoluta ilusión. Y ahí lo tienes. Ese es prácticamente el final de Europa, que fue pospuesto por Estados Unidos. Cuando entró en la Segunda Guerra Mundial en Europa, mucha gente dice, no sin razón, que Estados Unidos terminó en Normandía en 1944 y los aliados occidentales, principalmente para contener el avance soviético, ya sabes, el Ejército Rojo, porque veían lo que estaba ocurriendo allí. Y así terminó, básicamente, en Berlín y la partición de Alemania y cosas por el estilo, y 2 bloques. Pero la cuestión es que Europa se suicidó en la Segunda Guerra Mundial. Punto. A través de las 2 guerras mundiales, Europa cometió crímenes indescriptibles. Por eso, por ejemplo, les encanta toda esa basura antisoviética, porque obviamente no fueron los soviéticos quienes construyeron campos de concentración y de exterminio. No lo hicieron. Por eso adoran a Solzhenitsyn. Necesitaban ese tipo de cosas. Pero la realidad es que fue Europa la que cometió esto. Fue Francia la que colaboró con los nazis. Su resistencia fue patética, quiero decir, fue increíble. Y se inventaron su propia historia. No lo entienden, ya se humillaron allí. Lo mismo ocurre con Alemania. Bueno, el Reino Unido, al menos hay que reconocerle a Churchill el mérito que le corresponde, porque él sabía lo que le pasaría al Reino Unido si esos idiotas de los Tories querían colaborar con los, ya sabes. No lo olvides, los Windsor son en realidad, hasta donde yo sé, la casa de Windsor, tienen raíces alemanas. Así que cuando miras esto, Europa está acabada, se terminó. Ha cometido un suicidio, si no fuera por Estados Unidos, que le dio otra oportunidad de vida durante otros 70 años. E incluso entonces fue el enfoque suave de la Unión Soviética, ya sabes, en cuanto a suministrar energía y cosas así, lo que permitió que Europa sobreviviera después del colapso de la Unión Soviética.
Sacaron conclusiones equivocadas de ello. Y vemos ahí, como ya he dicho muchas veces, vemos los resultados finales de la Segunda Guerra Mundial. We see the final salvos of the World War II. Thank you. Muchas gracias, Andrei, por estar con nosotros. Un placer. Great. Un placer hablar contigo. Gracias. Gracias. Bye bye. Adiós.